Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. Firme en su lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos, el Tribunal Constitucional expidió una nueva sentencia. En ese sentido, al establecer la obligada participación de los procuradores del Estado en todos los procesos penales contra los delitos de ese tipo, sin que pueda rechazarse en ningún supuesto su participación con el argumento de que no son parte del proceso. Esta última sentencia constituye doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República. Recordemos que la Constitución precisa que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales. Para tratar ese tema hoy, tendremos la participación de dos expertos del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO, y de la Procuradora Antidrogas, doctora Sonia Medina. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. En nuestra secuencia, el Tribunal explica sus sentencias. El doctor Jesús Silva nos explica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional referente al tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos. Expertos de CEDRO denuncian el abuso del consumo de drogas sintéticas en el sector juvenil y la necesidad de establecer un mejor control por parte de las autoridades. Procuradora Sonia Medina considera que sentencias del Tribunal Constitucional constituyen valiosas armas para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Bien amigos, a continuación el desarrollo de la información. En nuestra secuencia, el Tribunal explica sus sentencias. El doctor Jesús Silva nos explica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional referente al tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos. En esta ocasión comentaremos la sentencia del expediente 3170-2010 habeas corpus. La demanda habeas corpus inicia por una sentencia que emite la Corte Suprema que estima la apelación interpuesta por el Procurador Público del Estado en un proceso penal de tráfico ilícito de drogas. El procesado se había acogido al beneficio de la exención de la pena por la información que había brindado. Sin embargo, el Procurador en aquel proceso penal consideró que no se había analizado debidamente el otorgamiento de dicho beneficio, por lo que interpuso un recurso de apelación, el cual fue estimado por la Corte Suprema. La demanda de habeas corpus se interpuso con la finalidad de cuestionar precisamente la actuación y legitimidad del Procurador Público. El caso llegó al tribunal, el cual determinó que en todos los procesos penales relacionados con los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, los procuradores públicos tienen la legitimidad para intervenir e interponer medios pugnatorios en los procesos penales referidos, porque la Constitución en los artículos 8 y 47 determina que la defensa del Estado en caso de tráfico ilícito de drogas le corresponde a los procuradores públicos. Esta sentencia del tribunal puede ser extendida a los procesos de habeas corpus y amparo en los que se cuestione también decisiones relacionados con procesos penales de tráfico ilícito de drogas o lavados de activos. En estos casos, los procuradores públicos también tienen la legitimidad pasiva para intervenir en dichos procesos sin que los jueces o salas del Poder Judicial puedan denegar su actuación o participación o la interposición de cualquier medio impugnatorio. El doctor Francisco Morales Arabia dialoga con expertos del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO, sobre el abuso del consumo de drogas sintéticas en el sector juvenil y la necesidad de establecer un mejor control por parte de las autoridades. Bien amigos, continuando con el programa Tus Derechos, en esta oportunidad tenemos a dos expertos de CEDRO. Es el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas. Esta institución muy conocida en nuestro país cuenta con especialistas que tratan la materia del abuso de las drogas. Y para ello contamos con el doctor Julio Pinto, asesor legal de CEDRO, y con el doctor Milton Rojas Valero, psicólogo de esta institución. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias. ¿Qué cosa hace CEDRO? Es parte de la sociedad civil y lo que se trabaja en función con la población vulnerable, que son jóvenes, que están en riesgo, en lo que se da prever información, trabajo de consultoría, en todo lo que es la problemática de las drogas. Pero en estas líneas de trabajo, líneas de acción, CEDRO da charlas, la gente va a consultarles problemas, generan políticas públicas con el Estado. ¿Qué otras cosas hacen? Muy bien.
Cedro trabaja con las instituciones del Estado, con los sectores públicos, a través de formulación de políticas. A su vez también aconseja, trabaja también con el Congreso en función de formulación de proyectos de ley, en la cual se le consulta a Cedro por el tiempo que viene trabajando y conoce este campo, darle una opinión. Luego también trabaja con sectores de la comunidad. O sea, están dedicados generalmente a la población joven o también a poblaciones de diversas edades. Mayormente es diversas edades, pero en este caso particular trabajamos con población juvenil porque esta población es la que se encuentra mayormente en alto riesgo. Doctor, si hacemos un diagnóstico de un mapa de la situación del consumo de drogas en el Perú, ¿cómo podríamos visualizar esta? Los estudios de Cedro, de Derrida, de Naciones Unidas, nos dan un panorama ciertamente preocupante. En primer lugar, porque en cuanto a drogas socialmente aceptadas, o mal llamadas socialmente aceptadas, me refiero al alcohol, existe aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de peruanos alcohólicos. Esto ya linda con una problemática de salud pública. Lo segundo es el tema del tabaco, aunque hay que remarcar que en cuanto a tabaco, en estos últimos probablemente 5 u 8 años ha habido un descenso o quizá un estancamiento, si cabe el término, en cuanto a consumo, es decir, no ha crecido más. Pareciera que las políticas, tanto nacionales como internacionales, de prevención antitabáquica está dando un cierto resultado. En el caso de las drogas ilegales, es preocupante el tema de la marihuana. Hay mucho consumo de marihuana, principalmente en grupos etarios de adolescentes, jóvenes y también adultos. Y hay una fuerte tendencia, inclusive, que nace en Europa, en Estados Unidos, a plantear hasta una eventual legalización, lo cual, lógicamente, nosotros como institución no estamos de acuerdo, porque la marihuana, por citar un pequeñísimo ejemplo, la marihuana, dentro de un fenómeno tan cambiante como es las drogas, en cuanto a potencia, por ejemplo, y toxicidad en el cerebro, ha cambiado. No es lo mismo haber fumado marihuana en la época del 60 que fumar marihuana en estos tiempos. Tiene muchos más riesgos de daño y de generación de dependencia. Luego vienen las drogas cocaínicas. La cocaína como clorhidrato y la cocaína como pasta básica de cocaína. La pasta básica, hablando en el contexto legal, está asociado de alguna forma a la criminalidad. Muchos de los que, por ejemplo, secuestran, roban, asaltan, se envalentonan, entre comillas, antes de cometer, por ejemplo, muchas de estas fechorías. En ese sentido, la pasta básica es la droga más peligrosa, la más adictógena, ¿no? Y esto hay que remarcarlo. Luego aparecen las drogas sintéticas, drogas no tradicionales. Y ya no solamente estamos hablando de éxtasis, sino estamos hablando de metanfetamina, estamos hablando de ketamina, estamos hablando de LSD y otras drogas que hace poco tiempo no había en nuestro escenario, ¿no? Entonces, ese escenario ha cambiado enormemente. Y finalmente, habría que mencionar por lo menos el tema de los inhalantes, que básicamente se circunscribe en cuanto a consumo se refiere a los niños, púberes y adolescentes en situación de riesgo, chicos de la calle. Estamos hablando ahí de inhalantes como thinner, pinturas, esmaltes, gasolina, querosene, poppers, ¿no? También. Y tal vez para terminar este pantallazo general de la epidemiología de las drogas en el Perú, tendríamos que mencionar los medicamentos mal usados, principalmente en el género femenino, los antidepresivos, los tranquilizantes, los analgésicos para el dolor, ¿no? Hay mucho consumo, tipo autoprescripción básicamente, vale decir sin receta médica, en el género femenino, y ciertamente hay que advertir de que muchas de estas, principalmente los tranquilizantes, generan adicción severa, tan severa como la puede generar la cocaína, por ejemplo, ¿no? Eso es en general en cuanto a lo que es las drogas, el estado actual en cuanto a consumo, ¿no? Doctor, ¿cuál es la situación legal? ¿Cómo se regula el tráfico de drogas, el consumo de drogas, las dosis, los burriers? ¿Cuál es el panorama legal del Perú en el tema de tráfico ilícito de drogas o de consumo de drogas? Claro, como usted sabrá, el
tráfico ilícito de drogas es una actividad ilícita, ¿no?, que promueve, favorece y facilita pues, el consumo de sustancias tóxicas, ¿no?, psicoactivas, que favorecen este consumo porque la fabrican, la trafican o en todo caso la distribuyen. Entonces, como esta actividad ilícita lo que genera es una cadena de drogas, ¿no?, comenzando, como usted manifestaba, desde el cultivo, que está sancionado en el tema penal por el cultivo de amapola, ¿no?, y marihuana, luego en el tema de la producción, a través de generar pasta base o diversos derivados de la cocaína, ¿no? Luego, a su vez, también, y en el tema de la comercialización, que también está penado en el Código Penal. Ahora, en el tema del consumo, la legislación, a través del artículo 299, establece ciertas cantidades o dosis en función al, como les decía, peso y dosis. Pero esto, como veíamos, y el estudio también de Acedro, hay nuevas cantidades que se puede determinar para que un consumidor primario, en este caso las sustancias que establece el Código Penal, están enfocadas mayormente en un consumidor primario, pero un consumidor que ya tiene demasiado tiempo en ella, estas cantidades pues no van a generar la misma satisfacción o como la primera vez que consumió la droga, ¿no? Por eso que justo desde la experiencia de Cedro, a través del lugar de escucha, como le cuenta, tenemos información de jóvenes que las cantidades pues, pueden ser poco menores a ellas, ¿no? Entonces hay una idea quizás en el tema de cantidades a revisar por parte de nuestros legisladores. ¿En qué sentido? ¿Cómo hay que bajar la cantidad de consumo para que no sea criminalizada, penada? ¿Cómo opera esta situación? Claro, lo que pasa es que mayormente los agentes delictivos, en este caso los microcomerciadores, aprovechando de estas cantidades, lo que hacen es venden las dosis, y cuando es intervenido por el agente policial, lo que ellos se refieren que son consumidores, porque se encuentran dentro del rango que establece la ley, ¿no? Entonces, una forma de determinar si es que esta persona efectivamente es un consumidor o no es a través de un proceso penal, en la cual establece si a través de un examen psicológico que es un consumidor o no. Pero para evitar ello, entonces por eso ver la forma de cantidades determinando en función al grado de dependencia que tiene esta persona, ¿no? En muchas oportunidades, como ya se ha dicho, Cedro han pedido la opinión técnica de Cedro, por ejemplo, del Congreso, en cuanto a este tópico en particular, ¿no?, la tenencia de drogas. Y lo que hemos estado observando, apoyándonos estrictamente en la clínica, entendido por clínica en este caso las dosis que suelen consumir los adictos, por un lado, por otro lado los que están abusando, que es otra categoría, y aquellos que están experimentando con drogas. No es sencillo, sin embargo creo que es importante examinar nuevamente este tema, porque una cosa es fumar pasta de coca, cocaína fumada quiero decir, y otra cosa es aspirar clorhidrato de cocaína, y sin duda otra categoría es fumar marihuana. En el caso de la pasta básica, hay un fenómeno de tolerancia muy marcada en el adicto pastómano, es decir, en una noche, por citar un ejemplo didáctico, en una noche, una encerrona, como le llaman ellos, de 6 a 8 horas, el adicto crónico experimentado puede llegar a consumir cantidades realmente espectaculares. 100 cigarrillos de pasta, 150 cigarrillos de pasta. Por ahí muchos expertos, con los cuales yo coincido, dicen que ese tipo de consumidores, inveterados, crónicos, pastómanos severos, en una semana pueden llegar a consumir cercano a medio kilo de pasta, imagínense usted, ¿no? Pero claro, también está lo otro. Muchos adictos experimentados, que a la vez son microcomercializadores, saben perfectamente qué cantidad de droga pueden portar en el bolsillo. Entonces están como una puerta giratoria, ¿no? Viene el cliente, nuevamente entran a la casa o al sitio donde están, sacan la cantidad y así, ¿no? Entonces esto, en concreto, el tema de la dosis, habría que revisar en una mesa donde se sienten los expertos en derecho, etcétera, pero también con especialistas que tengan mucha experiencia en este tema de la clínica de las drogas cocaínicas. ¿Cuáles son las causas que llevan al ser humano a convertirse en un dependiente? Serán muchas, obviamente, ¿no? Pero tal vez deban existir algunas, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a alguien a ser un cocainómano? ¿Qué es lo que lleva a alguien a ser
a fumar marihuana, a no poder controlar esta situación y necesitar cada cierto tiempo de relajamiento que produce, en un caso, la marihuana y una euforia la que produce la cocaína, ¿no? Claro, hay drogas que generan con mayor facilidad adicción. El tema de la pasta de coca, el tema de la cocaína son drogas que generan en poco tiempo adicción. Otras sustancias tipo marihuana, que no quiero decir que no genere adicción, para nosotros está clarísimo que genera adicción, probablemente pueda pasar un tiempo más o menos razonable. En el tema de la pasta de coca, creo que hay que regular el tema legal, como estábamos un poco examinando. Pero usted habla de las razones, los factores. Hay muchos factores, ciertamente, factores contextuales, factores inherentes a la personalidad del sujeto, pero en estos últimos años han habido grandes avances en la investigación de las adicciones, desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, neurobiológico. Por ejemplo, ahora ya hay una definición mucho más didáctica de las adicciones. ¿Por qué uno se vuelve adicto? No todos los que consumen desarrollan adicción, también eso hay que decirlo. No todo aquel que consume finalmente va a ser enfermo adicto. Por ejemplo, ahora ya se sabe que más o menos entre el 30 y 50% se ha convertido en un factor importante la heredabilidad, la genética, ¿no? Que digamos, hace que en sujetos más proclives a la adicción enganchen con mayor facilidad, independientemente del tipo de droga, ¿no? Todos tenemos esa proclividad biológica, pero unos más que otros, ¿ya? Eso explica en parte el por qué unos con pocos consumos casi inmediatamente desarrollan dependencia y otros, aún habiendo consumido, ¿no?, eventualmente dejan de consumir y abandonan el consumo. Entonces, la definición contemporánea de la adicción es que se trata de una enfermedad del cerebro con un fuerte componente genético, pero también a la vez con factores contextuales, estructura de personalidad, el tema del sistema familiar también juega un rol importante. Pero la introducción de la variable genética, de la proclividad biológica, creo que está ayudando a entender por qué muchos se vuelven adictos y por qué otros afortunadamente inclusive pueden abandonar las drogas. Usted ha mencionado el cerebro. O sea, estas son drogas que tienen que ver con el cerebro. Drogas, incluyendo el alcohol, y eso hay que remarcar, modifican no solamente el estado de conciencia, la conducta, sino la neurobiología. Las drogas, por ejemplo, como la cocaína, sea como pasta, sea como clorhidrato, sea como crack, modifican los principales centros de alta especialidad del cerebro y hacen que las neuronas queden altamente supersensibilizadas a los efectos gratificantes, ya sea de la cocaína, de la marihuana, etc. Por eso es que el adicto no puede dejar de consumir, por eso es que el adicto, por ejemplo, a través de un olor, una canción o pasar por una calle, se activa el recuerdo de consumir y nuevamente vuelve a consumir. Entonces, modifica el cerebro, principalmente muchas zonas de alta especialidad del cerebro. Esa es la enfermedad adictiva, ¿no? La enfermedad adictiva. ¿Y Cedro qué hace para combatir estas enfermedades adictivas? Lo que Cedro proporciona es información hacia las personas consumidores a través de un espacio que tenemos en lugar de escucha, donde tenemos psicólogos que atienden a través del internet, ya sea vía chat o correo, que brindan orientación a aquellos consumidores y a los familiares, ¿no? O sea, la política es trabajar como un centinela, es decir, si es que una persona, un consumidor se contacta con nosotros, decimos muy bien, tú tienes la iniciativa de querer cambiar, ¿no? Pero a su vez tú vas a buscar una persona que por ti misma, que sea un familiar, alguien cercano, para que él sea el que supervise, ¿no? Entonces esa es una forma que trabajamos para que deje en este caso de consumir. Esa es una de las líneas de trabajo que tienen ustedes, ¿no es cierto? Pero supongo que tienen otras adicionales. Claro, trabajamos también en la comunidad directamente para generar estilos de vida saludable, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que trabajamos. Ingresamos a aquellas comunidades donde es alto el consumo y el comercio de drogas, y lo que tratamos es, a través de estrategias en la participación, involucramiento de la ciudadanía, puedan rescatar a esos chicos que están consumiendo drogas, o en todo caso a jóvenes que ya cayeron en esta cadena de las drogas que puede ser el microcomercio. Hace más de 20 años que trabajan ustedes. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo evalúan desde que se inició el trabajo en Cedro hasta la fecha?
¿Ha habido logros? ¿Tienen alguna perspectiva positiva o el panorama se pone sombrío? Bueno, hay un panorama positivo, se puede decir, porque como manifestaba Milton con los estudios que hemos llevado a cabo, el consumo de drogas no tiene una tendencia a incrementar, sino se mantiene o bien está bajando, ¿no? Los logros que hemos tenido, pues, es que Cedro, a través de los diversos programas con que cuenta, ¿no? A través con el Estado, a través con las instituciones, se ha podido sumar esfuerzos, ya sea con la policía, en la que capacitamos a los policías, con las iglesias, trabajamos con centros educativos en los cuales Cedro capacita a los profesores para entrar a la escuela de padres, para que a su vez involucren al entorno, a la familia, a los alumnos, para que esos chicos sean tema problemática de las drogas. El presidente de la República, doctor, ha señalado de una manera gráfica, ciertamente hay que entenderlo así, ¿no?, que Hollywood o el estilo de vida de Hollywood, esta forma contemporánea con nuevos íconos, ¿no?, es la que también fomenta un poco el consumo de las drogas. Vivimos una era virtual, una era de la apariencia, donde los placeres hemos regresado a la Grecia antigua con una exageración, entonces hay un hedonismo planetario. ¿Ese hedonismo planetario contribuye a esta...? Sin duda, yo creo que el doctor García hace una lectura correcta, y no solamente por el espacio de artistas, actrices de Hollywood, sino yo creo que tenemos un cierto número de espacios que de alguna forma alientan, ¿no?, los consumos y el consumismo en sí, no solamente de la droga, sino también de otras aristas de la sociedad. Advierte el doctor García que, en primer lugar, el gobierno en este momento no está de acuerdo con la legalización, totalmente de acuerdo con ellos también. Sin embargo, creo que el tema de la política de drogas necesita ser fortalecida en diversas áreas, no solamente en el tema de la política, por ejemplo, de sustitución, sino también hay que acercarnos cada vez más al tema preventivo, a la arista de salud pública, ¿no?, donde hay que fortalecer las acciones que ya se vienen haciendo hace algunos años. Usted planteaba, por ejemplo, qué es lo que Cedro ha recogido como experiencia, el impacto del trabajo de Cedro. Cedro, a lo largo de estos 24 años ha contribuido, de nuestro punto de vista, ha contribuido bastante en el tema. Por ejemplo, cuando Cedro inicia su trabajo, se centró mucho en el gran problema de la pasta básica de cocaína. Hoy, a Dios gracias, el tema de la pasta básica no se ha despuntado estadísticamente hablando, sino más bien hay una tendencia a la estabilización. Ciertamente, no solamente por las acciones de Cedro, sino Cedro ha contribuido a todo ello. Pero también hay que notar que mucha gente no cree en todo eso. Hay gente que piensa que la lucha contra las drogas ha fracasado, lo cual habría que tomarlo con pinzas porque tenemos excelentes experiencias. El modelo San Martín, por ejemplo, en Tarapoto, es un modelo exportable en Naciones Unidas y la Unión Europea ha felicitado, ¿no?, en varias oportunidades el trabajo que se ha hecho de la reducción importante de cocales, por ejemplo, en toda esa zona. Pero tenemos, sí, ciertamente el problema del BRAE, por ejemplo, ¿no? Pero el tema sería trasladar toda esa metodología de repente al BRAE, ¿no? Decía que tampoco podemos decir de una manera taxativa que la política antidrogas ha fracasado, porque si usted ve el hectareaje de coca que se maneja hoy y compara usted con el hectareaje de coca que tenía el Perú, más o menos en la época del 90, ha habido una reducción de por encima del 50%, y eso no se dice, ¿no? Por otro lado, también hay que advertir de que mucha gente, ahora que trata de fomentar la legalización de la marihuana, por ejemplo, en muchos países esos acercamientos han fracasado. ¿Por qué tendríamos que convertirnos nosotros en un laboratorio? El Estado peruano, para que usted tenga una idea, señor, fíjese, el Estado peruano tiene aproximadamente entre 500 y 700 camas dedicadas a los problemas de drogas, cuando tenemos aproximadamente entre 100.000 a 150.000 adictos de drogas cocaínicas. ¿Qué pasaría si se despenaliza, se legaliza el tema de las drogas cocaínicas? A nuestro entender sería como una suerte de catástrofe, porque no tenemos ni siquiera la capacidad de respuesta mínima para ese tipo de población, ¿no?
Entonces, para concluir ya, podemos afirmar que desde la perspectiva de ustedes como un centro especializado, ¿no?, ustedes también están en contra de estas propuestas de legalización de las drogas. Yo creo que sí es importante sentarnos, reflexionar y fortalecer algunas aristas. Pero yo creo de que eso de legalizar, despenalizar el consumo, no es conveniente para un país como el nuestro. Probablemente para algunos países pueda ser de repente un intento de reducir el consumo, pero en un país como el nuestro, segundo productor mundial de hoja de coca, donde hay entre 100 y 150.000 adictos de drogas cocaínicas, donde ya se introdujo las drogas sintéticas, etcétera, no es, creo yo, serio hablar de legalización, despenalización de las drogas, ¿no? Bueno, doctor Pinto, doctor Rojas, muchas gracias por haber participado en el programa Tus Derechos y habernos ilustrado sobre esta problemática que está tan en boga en estos momentos y que nos causa bastantes males a la sociedad peruana. Bien, amigos, fueron los expertos de CEDRO, esta institución dedicada a la prevención del abuso de drogas. El presidente Alan García fijó su posición en contra de la legalización y consumo de drogas, al reiterar que el gobierno tiene una posición respecto de este asunto. Tenemos que estar muy vinculados para actuar contra el gran narcotráfico, dijo, agregando que necesitamos un sólido esfuerzo de articulación de inteligencia. Estas afirmaciones las formuló el jefe de Estado durante la inauguración de la 20ª reunión de jefes de organismos nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas en América Latina y el Caribe. En el evento participaron magistrados de México, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Chile, Venezuela, Colombia, entre otros. A propósito del tema, en la entrevista central, el doctor Francisco Morales Arabia dialoga con la procuradora antidrogas, doctora Sonia Medina. En esta oportunidad nos encontramos con la doctora Sonia Medina, procuradora pública a cargo de los casos de narcotráfico, lavado de activos y pérdida de dominio. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Gracias por la invitación. El trabajo que usted desempeña a nivel de esta Procuraduría tiene que ver con todos los casos de narcotráfico a nivel nacional. Así es. La institución a la que me honro en presidir desde hace más o menos 9 años, justamente tenemos competencia a nivel nacional para los temas que usted acaba de mencionar. Tenemos una incidencia bastante fuerte y esperemos seguir en la brega. Pero de estos casos, hay casos seguramente de lavado de activos, hay casos donde hay organizaciones criminales, hay algunos, los conocidos burriers. ¿Todos los tipos de casos ven ustedes o solamente algunas especialidades? Absolutamente todo, porque el tráfico ilícito de drogas comprende todas las modalidades y lo que se llamaría microcomercialización y macrocomercialización y lo que ahora involucra la criminalidad organizada, ¿no? De manera que esa competencia a nivel nacional en este momento nos refleja más o menos una estadística de tener casi 60.000 procesos en trámite, en ejecución, ¿ya? Y más o menos esa incidencia es que nos puede marcar una radiografía de cómo estamos en el país con respecto al narcotráfico. También tenemos la materia de lavado de activos, más o menos con unos 200 procesos en este momento, con la normatividad especial, que es la 27765, y para el caso de la materia de pérdida de dominio, que todavía estamos como casi una situación piloto, porque la ley es bastante nueva, ¿no? Esto quiere decir que de estos 60.000 procesos, en el periodo de 9 años, ¿siempre se ha mantenido constante esta cantidad o es que hay un incremento o una disminución? No, evidentemente el aumento diríamos que es casi diario. Le pongo un ejemplo, más o menos que diariamente aperturamos de unos 25 a 40 casos diarios con respecto al narcotráfico. En la modalidad de microcomercialización
y también macro, porque la diferencia entre estos lo hace las cantidades, ¿no? Para el caso de los Berruyer que usted mencionaba, son los que más incidencia tienen, porque es conocido de que los aeropuertos están plagados, ¿no?, en las salidas de estos personajes. Entonces, a los que solamente se les persigue hoy por la modalidad del transporte. Sin embargo, para la Procuraduría se tiene muy claro que no se trataría solamente de un simple transporte, sino de que estamos hablando ya de organizaciones, ¿no? Doctora, ¿podríamos decir que existe un sistema antidrogas en el Perú? Es decir, una policía antidrogas, unas fiscalías antidrogas, una procuraduría ciertamente, pero creo que no hay juzgados especializados antidrogas, ¿o también? Y si es que esto existe, ¿sería conveniente o que se queden las cosas como están? Bueno, si bien es cierto, existe la policía, dentro de la Policía Nacional, existe la División Nacional Antidrogas, que es la DINANDRO, ¿no? Luego tenemos los fiscales antidrogas, ¿no?, y así sucesivamente. Pero si hablamos de un sistema propiamente dicho, para una lucha frontal al narcotráfico no existe, porque cada uno de nosotros somos islas, ¿no?, que cada quien hace su trabajo y el rol que le corresponde. Pero si quisiéramos afiatarnos, sería ya tratar de formalizar un sistema, ¿no? O sea, sí sería conveniente. Por supuesto que lo sería. Doctora, en esta línea de lucha contra el narcotráfico, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 resoluciones importantes. Una primera, en la cual, para que el público entienda, cuando una persona obtiene un habeas corpus a su favor, a nivel de la segunda instancia, es decir, de la Corte Superior, este habeas corpus queda firme. No hay posibilidad de revisarlo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha creado una figura a través de la cual, solo en casos de narcotráfico y lavado de activos, el tribunal sí podría entrar a revisar. ¿Cómo evalúa usted esta sentencia del tribunal? O en todo caso, ¿qué aspectos positivos o negativos ve usted? Bueno, mire, a raíz de la incidencia que le manifiesto, nosotros vamos, digamos, en avanzada con respecto al fenómeno narcotráfico, ¿no? Y hoy por hoy también el lavado de activos. Entonces, llegó un momento en que, no obstante los esfuerzos denodados que se hacen por luchar contra estos fenómenos, contra estas lacras, no teníamos nosotros una equivalencia o no se equiparaba, ¿no?, en igualdad de fuerzas o de armas, como hoy se dice con las nuevas tesis de los códigos adjetivos, con respecto a la criminalidad organizada, porque para ellos es muy fácil manejar defensas técnicas o legales, ¿no?, por el poder económico que ellos tienen. Sin embargo, el Estado, con lo que solo las únicas armas que tenemos son nuestros códigos sustantivos de adjetivos y la normatividad internacional. Entonces, esas sentencias de las que usted menciona a nosotros nos ha significado, digamos, un plus para luchar contra el narcotráfico o el lavado de activos, en la medida que ya nos involucra. Nosotros, para la Procuraduría, somos agraviados. El Estado es agraviado, legitimado. En consecuencia, ya era tiempo, ¿no?, de que tuviéramos una herramienta como estas, en la que el Tribunal Constitucional, teniendo un control social, teniendo un control constitucional, era más que evidente que tendría que ya haberse prevalecido hace rato el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, ¿no?, porque es el Estado quien combate el narcotráfico. Y sin embargo, como hace un momento le decía, somos islas las que venimos afrontando este tema, pero hoy por hoy las sentencias que usted menciona no son de mucha valía como herramientas para tener nosotros en la misma medida que lo tienen en ese momento las organizaciones, ¿no? Entonces ya no va a haber una abstracción tan fácil de la justicia, ¿no?, porque eso es lo que siempre se ha pretendido mediante un habeas corpus, ¿no?, el tener que abstraerse de la justicia. Hoy por hoy les va a ser obviamente mucho más difícil. En la segunda sentencia, y tal vez usted nos puede explicar qué estaba ocurriendo, el tribunal ha establecido como doctrina
jurisprudencial vinculante, doctrina constitucional vinculante, que los procuradores públicos sean parte de todos los procesos de narcotráfico. ¿Qué estaba ocurriendo? Porque parece ser que algunos jueces o algunas cortes no permitían que ustedes ingresaran a estos procesos. Sí, evidentemente creo que ha sido una cuestión más que todo de una observancia incorrecta por parte de las judicaturas, que no se nos permitía a nosotros ingresar a un proceso de habeas corpus, por cuanto solamente lo estaban legitimados para el caso de ser denunciados fiscales, lo defiende el procurador a cargo del Ministerio Público, y para el caso de los jueces, el procurador del Poder Judicial. Mientras tanto, muchas eran las sentencias estimativas, y entonces era una fuga, era un escape que se tenían a través de los procesos constitucionales, y nosotros, como agraviados legitimados, que era el Estado, tráfico o lavado, quedábamos en un momento sin procesos, y eso causaba, pues creo, a la luz de la verdad, una impunidad increíble, ¿no? Entonces... ¿Y habían bastantes casos o a nivel, eran en las Cortes de Lima, de provincias o a nivel nacional? A nivel nacional, porque más que todo esto, la incidencia se mostró fuerte en algún momento a raíz de haberse tocado a las organizaciones criminales, ¿no? Que, como decía hace un momento, tienen tanto poder económico y, por qué no decirlo, un poder social, un poder político, ¿no? En consecuencia, era muy fácil para ellos llegar a todo nivel o infiltrarse a todo nivel. Esa es la corrupción, la que vivimos y con la que tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque estamos prácticamente con una corrupción subliminal. Entonces eso hacía pues que ellos fácilmente, a través de los propios mecanismos legales, alcanzaban, no vamos a hablar en pasado para ser más positivos, esa abstracción de la justicia. Entonces tenemos un sinnúmero de procesos en los que, por libertades indebidas y por esos mecanismos legales que se utilizaban, hay procesos truncos, ¿no? Y de manera que hay una impunidad ahí con eso. Quiere decir que con estas dos sentencias del tribunal, la que crea este recurso excepcional para proteger el artículo 8 que combate el narcotráfico de la Constitución, y por otro lado, esta herramienta que permite a los procuradores públicos defender al Estado en los habeas corpus por narcotráfico, ¿no? Ustedes tienen una herramienta importante para la lucha anti-narcotráfico. Evidentemente, no lo vamos a negar, y celebramos realmente desde el seno de la Procuraduría que se nos haya entregado, ¿no?, o prodigado de estas herramientas, porque sí van a tener un duro revés, creo, las organizaciones criminales, que van a pensarlo dos veces, es utilizar los mismos mecanismos legales para también ellos abstraerse de la justicia, pero de verdad que agradecemos y celebramos estas sentencias. Hay como un abuso de los habeas corpus, ¿no? Porque la idea sería que los propios procesados por narcotráfico esperen el desarrollo de su proceso, donde se verá si es que son condenados o absueltos, y no utilizar un mecanismo que los pretenda apartar del proceso sin haber sabido si es que fueron culpables o no. Claro, o sea, era fácil, si cabe volver a usar el término, salir digamos, de las investigaciones preliminares, como ya tenemos varios ejemplos, o ser abstraídos de los mismos procesos, en pleno proceso. Eso lo hemos visto en el caso de Hajduk, ¿no? En el caso de la sentencia que sale con Martínez Moreno, en que de un juicio estando vigente un juicio oral, lo abstraen de mitad de juicio en plena audiencia, en virtud de una habeas corpus, ¿no? Entonces ahí tuvimos... Claro, sí, es un exceso, ¿no? Porque yo creo que fue un abuso del derecho y un abuso del poder. Y este caso llegó finalmente al Tribunal Constitucional también. Así es. Y el tribunal declaró... A eso obedece la sentencia que ustedes emitieron, y para nosotros ha sido realmente ejemplar, ¿no? En la medida que ahora no se puede hacer un abuso del derecho porque tienes la herramienta legal, simplemente la haces, ¿no? Y bueno, va acompañado también de todo el grado de corrupción que ha habido de por medio. O sea, en este caso se aplicó esta posibilidad de que, aun cuando se tenga un habeas corpus fundado a nivel de segunda instancia, el tribunal podía revisarlo, y aquí declaró que esto era
infundada la demanda. Claro, lo que ha pasado con esa sentencia, o lo que nos traduce, es que ya se puede recurrir en recurso de agravio constitucional, ¿no? Siendo aún una sentencia estimativa. Bien, doctora, yo creo que ha sido bastante ilustrativo el trabajo que ustedes realizan en la Procuraduría y estas sentencias que ha dictado el tribunal a efectos de combatir el narcotráfico. Gracias al tribunal. Bien, amigos, fue la doctora Sonia Medina, procuradora pública especializada en asuntos de narcotráfico, lavado de activos y pérdida de dominio. El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, y el magistrado Fernando Calle participaron en el encuentro de presidentes y magistrados de tribunales y salas constitucionales de América Latina realizado en Panamá. Antes del cumplimiento del plazo de 60 días ordenado por el Tribunal Constitucional, la sala especial que preside la doctora Inés Villa Bonilla cumplió con dictar sentencia en el sonado caso denominado el Grupo Colina, condenando a 25 años a los cabecillas, entre ellos Vladimiro Montesinos, los generales Hermosa Ríos y Julio Salazar Monroy, entre otros. Esta semana nos han llegado las siguientes publicaciones. Bajo la coordinación del magistrado Gerardo Eto Cruz, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional nos presenta la sentencia constitucional en el Perú. En esta publicación encontraremos temas de valor y eficacia de la sentencia constitucional y procesos de inconstitucionalidad, entre otros. La revista Palestra del Tribunal Constitucional presenta el principio de proporcionalidad en el derecho contemporáneo. En esta publicación han colaborado los juristas Robert Alexis, Carlos Bernal, Gloria Lopera, Pedro Grandes, entre otros. Los destacados constitucionalistas Marcial Rubio Correa, Francisco Eguiguren y Enrique Bernales Ballesteros han publicado los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta obra contiene un análisis de los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución. Bien, amigos, para cualquier consulta o sugerencia pueden escribirnos a nuestro correo electrónico tusderechos@tc.gov.p. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana.